Muy buenas noches, bienvenidos y bienvenidas a Desiguales, día jueves, 21 horas en la televisión pública. Como siempre, un programa cargado de información, pero de ganas de un poquito más, ¿no? De intentar entender principalmente. Por eso queremos arrancar con quizás el tema de la semana. Tiene que ver con el fútbol, tiene que ver con la violencia de género también, tiene que ver con este hombre, con Sebastián Villa, el jugador de Boca, que hoy cumple años, nos enteramos porque el club lo felicitó a través de sus redes, y que avanza la causa en la justicia en la que por ahora se lo investiga por abuso sexual con acceso carnal e intento de homicidio. Lo que nos preguntamos en Desiguales es ¿a qué juega Boca? Y no pregunto esto si es más menotista o bilardista con Bataglia como técnico. ¿Juega a la provocación con el posteo de cumpleaños que en cualquier momento vamos a ver? Acá está. Feliz cumpleaños, Sebastián Villa. Esto posteó Boca a modo álbum de figuritas hoy en Twitter. ¿Juega a, como dice el sticker de WhatsApp, fingir demencia y seguir? Siga, siga. Aquí no ha pasado nada. Ni denuncia, ni problema mediático. Es nuestro jugador, lo estamos cuidando. El mejor atleta que tenemos. ¿Habilita esto? ¿Empodera a Villa a que hoy haga un posteo en Instagram hablando de Caperucita y el lobo? Porque no es solamente gracias por los saludos de mi cumpleaños, sino dice esto: el lobo siempre será malo si quien cuenta la historia es Caperucita, ¿no? Todo esto lo decimos porque Desiguales entendemos que tiene que ver con la política, entendemos que tiene que ver con las políticas públicas y con las desigualdades principalmente. Y la violencia de género, y como última expresión de eso los femicidios, son ni más ni menos que el extremo de una desigualdad muy notable. Entonces, cuando hablamos de un ministerio de mujeres, cuando hablamos de políticas públicas, no sirven para nada si desde la sociedad no hay un cambio. Y no le pedimos a Boca que cambie cómo se trata a las mujeres en la Argentina. Lo que le pedimos a Boca, en todo caso, es un poco de empatía. Nada más ni nada menos que eso, teniendo en cuenta que Villa, hasta el día de hoy, no es culpable. En Desiguales venimos trabajando muy fuerte la idea de no solamente un corrimiento de la agenda de políticas públicas hacia la derecha, sino también de un corrimiento del estado de ánimo hacia la derecha. Y en ese sentido queremos compartir con ustedes otra de las informaciones fuertes de la jornada de hoy. Florencia Arieto actualmente está trabajando con Diego Santilli en la provincia de Buenos Aires. Se pasó al larretismo hasta hace poco, era colaboradora de Patricia Bullrich, pero supo ser hace no muchos años una referente progresista en la política argentina. Más allá de los nombres propios, observen estas definiciones de hace algunas horas y después hablemos de los riesgos de cruzar algunos límites. Nosotros, si el año que viene ganamos las elecciones, sangre, sudor y lágrimas. La gente lo tiene que saber. No se sale contándole, bueno, ahora sí, sí se puede, somos el cambio. No. O sea, a la provincia de Buenos Aires hay que entrar con metra. Bueno. Hasta hace un tiempito la derecha escondía sus intenciones, escondía sus políticas. Decía que iba a dar salariazo y revolución productiva y después decía, bueno, si yo le decía lo que íbamos a hacer, no nos iban a votar. La siguiente expresión del neoliberalismo dijo que las cosas que estaban bien se iban a conservar y las que no, y finalmente hubo un retiro del Estado. Bueno, la situación en la que heredó el gobierno de Alberto Fernández, la situación política y económica del país, con un cuestionamiento muy fuerte a los derechos y a los sectores más vulnerados y sobre todo al rol del Estado. En esta oportunidad, la sensación es que se ha corrido tanto el Estado, han trasladado tanto, digamos, la emocionalidad hacia la derecha, que sin ningún tipo de miramiento dicen lo que viene es sangre, sudor y lágrimas, y hay que decirlo. Un ratito antes alguien decía también del mismo espacio político, estaba el ex canciller Fori también en esa mesa, decía, hay que cortar, hay que amputar brazos y piernas y hay que decírselo a la gente. No hay que ir con amagues. Es muy curioso, es histórico lo que está ocurriendo. Insisto, la derecha dice que va por todo. Y no hay palomas acá, porque Horacio Rodríguez Larreta dijo también en un ambiente que quería efectivamente escuchar eso, dijo, no es en 100 días, hay que hacerlo en 100 horas esto. Y después, bueno, lo que acabamos de escuchar, hay que entrar con metra. ¿Qué significa?
específicamente eso. Bueno, es bastante literal. Por eso venimos advirtiendo, la democracia tiene que rápidamente generarle bienestar en la vida de la gente, porque se ha construido algo de tal manera muy fuerte que efectivamente hay quienes pueden llegar a votar. Bueno, ya ocupan lugares en el Congreso Nacional expresiones tan violentas como esta. Esto se traduce después en violencia concreta. No es solamente el golpe de efecto que se busca para conseguir algún voto. Los límites se van corriendo diariamente y no puede pasar inadvertido, pero por sobre todas las cosas, quienes entienden que tienen que diseñar políticas, más allá de cualquier jerga técnica, de cualquier alabanza a la gestión, rápidamente la gente tiene que entender que con determinado tipo de políticas les mejora la vida, ganan bienestar y con otras van efectivamente a sangre, sudor y lágrimas a entrar con Metra en un territorio como la provincia de Buenos Aires o a que nos emputen brazos y piernas y efectivamente lo recibamos como que no había otra solución. ¿Vamos? Sí, ya me cansé. Si arrancamos Desiguales. No te canses porque recién arrancamos. Desiguales, programa libre de humo. Ya vamos a ir al living con entrevistadas que tenemos en el día de hoy, pero antes saludamos a nuestros compañeros aquí en la mesa. Fiorentino, Barragán, Espósito, ¿cómo va? ¿Cómo le va? Buenas noches. Buenas noches. Muy bien, ¿quién arranca? Si querés arranco yo. Yo no entiendo quién le dice Metra. ¿A la metralleta? No, ¿a qué le dice? Sí, pero nadie habla así salvo que esté montado en un personaje. O sea, es muy evidente, digamos, sí, ¿no? Que está subida a un caballo. Hoy vamos a hablar no de metras, espero. Vamos a hablar de peronismo porque hay mucho movimiento. Hubo hoy, va a haber mañana y va a haber el sábado. Y si podemos, vamos a contar a partir del censo que tuvimos en el día de ayer. La Cámara de Diputados de la Nación ¿representa fielmente en términos proporcionales al pueblo argentino como dice representarlo? Debería. Te anticipo que no. Bueno, spoiler. El tema es quién se va a animar a hacer las cuentas y en qué momento eso se acomoda, ¿no? Te lo spoileo si querés. Nadie. Está muy bien. Mañana reunión muy importante, un acto muy importante. Sí, en la UOCRA, ¿no? Sí, la UOCRA hace un acto en Esteban Echeverría, que está invitado el presidente Alberto Fernández. Se supone que va a ser el principal orador. Pero no es lo único que va a pasar en estas... Que ya pasaron cosas hoy, en La Rioja, mañana en Esteban Echeverría y el sábado en Mendoza. La política se mueve, Flor. Así es, vamos a estar hablando de economía, por supuesto. Más precisamente, ¿cuáles son las medidas económicas que se vienen, que está trabajando el Ministerio de Economía? Pero además los debates interminables sobre este debate de ideas, precios e ingresos, debates que siguen pendientes y que por más que parezcan que están saldados, siguen ahí sobre la mesa. Muy bien, en un ratito nada más. Señor Néstor Espósito, ¿cómo le va? ¿Qué le dice? Buenas noches. Ustedes son muy jóvenes, pero en los dibujitos animados en la Argentina, producidos en la Argentina, había un personaje que se llamaba Waki. Y decía siempre, lo conozco, Waki. Hablaba siempre de tiros, ¿Escuchaste líos. hablar de Waki? No, y cosa golda. Lo conozco. Bueno, Waki tenía un latiguillo que era tiros, líos y cosa golda. Hoy tiros no. Pero líos y cosa golda en la Comisión Bicameral de Inteligencia hubo para hacer dulce y los vamos a contar. Bueno, en un ratito nada más. Hoy tenemos mucho trabajo aquí con la mesa de compañeros y compañeras. ¿Nos vamos al living? Vamos, Trujillo. si te parece, sí señor. Dale. Bueno, porque nos está esperando Mónica Santino, directora técnica, exfutbolista, y está con nosotros también Mariela Laboceta, titular de la Unidad Fiscal Especializada en Violencia contra las Mujeres. Mariela, Mónica, bienvenidas. Gracias. ¿Cómo ¿Qué están? tal? Buenas noches. Bien. Frente a la situación, Sebastián Villa y la gestualidad del Club Atlético Boca Juniors, más allá del caso en particular, sí. Tenemos un informe antes, si te parece. Bueno, sí, cómo no, claro, nos para meten tema. introducir el tema. Bueno, cómo no. Denuncia contra Sebastián Villa, estamos hablando del jugador de Boca Juniors, gravísima denuncia. En un country y en ese asado, cuando se van los amigos pero quedan los dos custodios, es cuando empieza para ella este calvario. Ella quiere irse, no la deja, la maltrata, la golpea y ahí tiene relaciones sin su consentimiento. Boca Juniors le informa a los socios y socias del club, hinchas, medios de comunicación y al público en general que el Departamento de Inclusión e Igualdad de la institución ya está a disposición por el episodio que involucra al jugador Sebastián Villa y una vez más ratifica su total compromiso en situación de género e igualdad. La que ven en imagen va a aparecer ahora es Daniela. Ella es la pareja Daniela Cortés, la víctima de este caso de violencia de género que ella misma denuncia. Lamentablemente me tocó hacer esto hoy porque ya no aguanto más. Fueron 2 años viviendo juntos de mucho sufrimiento, los cuales perdoné golpes esperando un cambio de parte de él y nunca pasó. Tengo mujeres en mi familia, aclaré desde que no estoy en mi casa, que no sé con qué intención se está publicando lo que se publicó.
A partir de mañana empezaré a aclarar la situación con las personas indicadas. A todos nos ha pasado alguna vez estas cosas y ya te digo, a veces hay que tomarlo con mucha tranquilidad también. Tengo información por parte del jugador y el representante y de la otra parte no, porque no conozco lo que pasó. Sí, vi imágenes que no nos pueden caer nada bien. ¿Cómo se explica desde tu lugar este regreso? ¿Qué? No, digo, el regreso, tuvo casi 3 meses de ausencia. Nada, la ausencia que tuvo, lo que pasó, ya terminó. Él tenía siempre como el coger del pelo. Agarrarte del pues, sí, pelo. agarrarte el pelo. Siempre me daba puños. Va el colombiano, va Villa. ¡Gol! De Boca lo hizo Villa. En cuanto a Seba, sabemos lo que pasó, hablamos de su situación, pero no más que eso. La verdad que nosotros como profesional con ese chico no tenemos que sacar el sombrero. Después lo que pasa fuera de la cancha es otro tema. Y le digo, mirá lo que me hiciste. Y esta es la foto que ya está incorporada. Es un muslo, ¿no? A la causa. Y acá hay que detenernos en que es un abuso producido por alguien en el cual la víctima depositó confianza. Había una relación previa, es decir, no es un desconocido. Ella está diciendo, che, me hiciste daño. Él le dice, ¿y con qué? Ella le dice, ¿no te acordás? En la nalga, le dice él, mirá, tomé mucho. ¿Qué tienen los famosos? Tienen una cierta impunidad, ¿no? Y la impunidad, yo a veces digo, la impunidad tiene con inmunidad una sola letra distinta, sí. Pero la impunidad te hace sentir inmune. En el Hospital Pena me atiende una ginecóloga. Yo no quería decir nada, yo me quebraba. Cuando me revisa, me pregunta, me dice que eso era propio de un abuso sexual. Con ese chico no tenemos que sacar el sombrero. Propio de un abuso sexual. Bueno, muy bien. Más allá de la causa que está en marcha, por supuesto, y rige la presunción de inocencia, el derecho al jugador, en este caso, a seguir trabajando, aquí nos cuestionamos un poco el abordaje que se hace, tanto de los medios como de las instituciones, teniendo en cuenta que, bueno, Boca no es una institución más en un país como la Argentina, el fútbol no es una actividad más, y queríamos preguntarles qué estaban observando desde su experiencia. Mariela, ¿qué estás viendo vos en este caso? De todo. Mira, a mí me parece, para traer un punteíto de cosas que me vienen a la cabeza con todo esto. Lo primero es que todos los casos que tienen alguna repercusión pública y algún impacto son una nueva ocasión para volver a traer a la arena del debate mediático estos temas, que es un tema que en los últimos años venimos observando, en los últimos meses o el último año y medio, que se está diluyendo un poquito en la agenda mediática, y no tiene que ver con que se diluya la problemática de ninguna manera, sino que la problemática está sostenida en el tiempo. Los femicidios, los números de femicidios cuando los ven están sostenidos, no bajan pese a todos los avances que hay, pero se está diluyendo. Entonces, ocasión para volver a poner esto en la arena pública, y no, por supuesto, metiéndose en las minucias de un caso ni en los detalles, sino un debate profundo, que es lo que corresponde, que es lo que amerita. Otro puntito que me parece interesante es qué pasa con estos casos que tienen mucha dificultad en general en la investigación, en la sanción, en la respuesta del Estado, del sistema de justicia, cuando además hay una figura pública asociada con un lugar de poder, ¿no? ¿Cómo juega el poder en estos casos? ¿Cómo de alguna manera acrecienta las dificultades de acceso a la justicia, de respuesta? Cómo exacerba la impunidad en general, ¿no? No solamente ese caso en particular, sino cuando vemos que los que están acusados son sujetos públicos y son sujetos de poder, esto es un punto más grave todavía, que hay que mirar con más atención, y tiene que tener, digamos, un correlato en la respuesta que se da desde el sistema de justicia. Y otro punto importante, y ya ahí me parece que ya tiene que ver con lo que se está discutiendo, lo que se está debatiendo en redes, en estos días, es qué pasa con las respuestas, no solo del sistema de justicia, que eso va a correr su curso y no conozco el caso en absoluto, sino en general, con la respuesta, ¿no? Con las palabras, con los símbolos, con los mensajes, qué es lo que pasa con esto y cómo se traduce en general en el mensaje, esto que decía recién Fernández Mura ahí, impunidad se parece a inmunidad. Bueno, está muy asociado, hay un caso muy importante, muy emblemático, no quiero aburrir con cosas técnicas, pero no es técnico, sino un caso muy importante que se trabaja en violencia de género en términos jurídicos, que se llama Campo Algodonero. Es un caso muy conocido de crímenes que ocurrían en México, en Ciudad Juárez, en la frontera entre México y Estados Unidos. En ese caso, lo que pasaba era que chicas muy jovencitas eran asesinadas sistemáticamente, y la respuesta del sistema de justicia, la policía, era
señora, cuando las chicas desaparecían, vuelve otro día, su hija se fue con su novio, etcétera. Entonces lo que dijo ahí la Corte Interamericana, fue un caso que llegó a la Corte Interamericana, es lo que pasó acá es que estos crímenes y la perpetuidad de estos crímenes fueron primero consecuencia de una violencia existente y después se continuaron y se perpetuaron solo porque el Estado no actuó. O sea, la impunidad lo que hace es dar un mensaje de anuencia. Siga. Para decirles en términos futbolísticos, la Molina, siga. Muy bien que lo vinculó con la Molina, además, el siga. Mónica, y desde lo que genera Boca, de la respuesta que se espera de Boca, lo que hace y lo que deja de hacer, como exfutbolista, como alguien que está muy metida en el tema, ¿cómo lo ves? Sí, lo que nos hace pensar a la gran mayoría de las mujeres que pertenecemos al mundo del fútbol desde distintos lugares, una vez más, es cómo está construido el fútbol y cómo están construidos nuestros clubes, en base a qué ideas, a qué formas de habitarlo y a qué formas de ser, ¿no? Para la mayoría de nosotras entendemos que el deporte en general, pero el fútbol en particular, construyó una forma de masculinidad. Lo que llamamos masculinidad hegemónica y una forma de comportarse y de ser varón, que si desmenuzás un poco la primera declaración de Riquelme tiene que ver con eso, ¿no? Alguien que no se queja de una lesión, no llora, no se rompe. Tenés razón, no había reparado en eso, tenés razón. Es una pincelada exacta. Es el varón que vale. Es el que vale, y el otro no vale. Digamos, el que se lastimaría o le pasa algo, no vale tanto. Entonces, bueno, los problemas con señoritas, como suelen decir los compañeros futbolistas, los dirigentes, en general en ese entorno tan cerrado, que es de una forma de machismo, de patriarcado exacerbada, ¿no? Y muchas veces nosotras lo comparamos, y no exagero, con la Iglesia Católica, algunos clubes de fútbol y cómo está construido. Ese mundo pues casi que insondable, hace que pongan detrimento a las áreas de género y a los espacios feministas que en el último tiempo, de la mano del movimiento de mujeres, crecieron un montón en los clubes de fútbol y tienen esta puja que es permanente con esos lugares, esas mesas chicas donde se toman las decisiones, donde pareciera que nada puede entrar. Claro. Entonces no es cierto que las áreas de género no sirven, no es cierto que los protocolos no sirven. El problema, bueno, está hecha la ley, pero no se pone en funcionamiento, se ponen una cantidad de trabas y cuando pasan estas cosas las decisiones las toman unos pocos, ¿no? A las dos les pregunto, ¿qué efectos tiene la respuesta que ha dado Boca hasta acá del caso? Insistimos, ahora vamos a contar los últimos pormenores de la causa, eso corre por otro lugar. Pero ¿qué efectos creen que ha tenido la palabra de Riquelme, que no es tampoco cualquier persona, y concretamente las acciones de Boca? Como que compañera. Yo creo que es devastador, y vos hablabas al principio de el corrimiento a las agendas de las derechas, ¿no? A los discursos de odio. Y yo creo que hay algo de eso también. Es bueno, basta de feminismo, basta de estas cuestiones, no es tan importante. Acá lo que importa es que gane Boca, acá lo que importa es que un jugador que juega bien y que esperamos de él esté en cancha. Todo lo demás no tiene importancia. Todo lo demás, es de palo, los de afuera son de palo. No hay cantidad de frases que tienen que ver con el fútbol, de las cuales yo adhiero muchas veces y me emocionan, el propio Riquelme, pero la verdad que acá entramos en un conflicto que es enorme y que pone otra vez de manifiesto que la violencia es un problema social, digamos, ¿no? No es un problema de nosotras, no es una cuestión de mujeres, es un problema social que marca un desequilibrio muy grande y quienes ocupan los privilegios y quienes no. Claro. Entonces me parece que es sumamente peligroso y que va a traer cola en otras situaciones, ¿no? Decía la compañera que pareciera que el tema hubiera perdido, ¿no? En estos últimos tiempos, sin embargo los femicidios siguen igual de altos. Bueno, el fútbol es una caja de resonancia inmensa, y a mí me parece que es muy, muy peligroso lo que ocurre, más allá de lo que pase después judicialmente. Pero naturalizar, que no importa, total es un problema, voy a decirlo crudamente como se dice, de minitas. De minas, claro. De minitas, ni siquiera minas, minitas. Es grave y nos pone a los espacios feministas, a las áreas de género, en situación de alerta. Mónica, tu textual fue, lo de Boca es devastador, y lo comparto, ¿no? Como mujer, como futbolera y demás. Ahora, desde una mirada judicial, digo, cuando se trabaja, cuando se ven los expedientes, lo que realmente ocurre, y cuando Boca como caja de resonancia, ves que casi no hace nada. Digo Boca y podría ser cualquier otro club. Digo, yo no quiero ni siquiera caer la boca, porque no pongo las manos en el fuego por ningún club. Dudo que alguno hubiese hecho algo de otra manera. Ojalá me equivoque y la experiencia lo demuestre. ¿Qué te pasa? ¿Te da bronca? ¿Te da impotencia? ¿Decís, la pucha, una oportunidad como esta para decir algo?
No, es que estamos asistiendo un poco a esto. El gran optimismo respecto de todo lo que se construyó desde los feminismos en un montón de ámbitos, en el ámbito de justicia, en el ámbito estatal, en el ámbito territorial, en el ámbito público, digamos, en el debate, todo lo que se construyó en estos primeros años después de Ni Una Menos, con la marea verde y todo, avanzó, pero claramente ahora está en un momento, me parece, de un discurso muy reaccionario que tiene que ver con todo esto que está pasando acá en Argentina y en el mundo, ¿no? Lo que está pasando en Estados Unidos, que están poniendo ahora en debate otra vez una conquista que estaba ganada hace millones de años, que tiene que ver con el aborto, los grandes líderes de derecha que aparecen poniendo en juego todo esto. Hay algo de, momento, hasta acá llega. Tocaron demasiado Estaba lindo al principio. Claro, tocaron, se desnaturalizó algo que no nos copa tanto. Exacto. ¿No? Como pueden venir hasta acá en la medida en que solo sea discursivo. Ahora, cuando empieza a tocar realmente el poder, entonces hasta acá llegamos y empieza esta cosa de, ahora se permiten decir cosas que hasta hace 2, 3 años no podían porque se había instalado de una manera muy fuerte. Ahora no solamente se animan a decir, sino que hay un acto político en eso. Hay un acto político de decir, incluso en fallos judiciales, la semana pasada hubo un fallo judicial que habló de la ideología de género, en un caso sobre femicidio, diciendo no vamos a permitir esto, digamos, en los discursos públicos, en los candidatos presidenciales, todo esto que está empezando a decir, vamos a instalar discursos, no vamos a retroceder en nuestros derechos. Quiere decir que el feminismo tocó el poder de alguna manera, esa es la buena noticia. No va a ser sencillo también seguir tocándolo, pero desde la justicia yo creo que hay que seguir dando debates que son profundos. Creo que todo esto que también se debate en los últimos tiempos vinculado con la reforma de la justicia, hay que seguir pensándolo, que no es una cosa de maquillaje, digamos, solamente ponemos 2 o 3 áreas de género, hacemos 1 o 2 fiscalías especializadas. No, hay que invertir recursos reales, hay que producir una transformación real y hay que poner en crisis fuertemente, me parece, un sistema judicial conservador, que se resiste a los cambios, que es elitista, que sostiene el statu quo a ultranza, digamos, que es un sistema de lo más que cruje, digamos, si lo pretendemos tocar de alguna manera. Néstor, ¿cuáles son las últimas novedades en la causa? Villa quedó formalmente imputado. En rigor, lo que ocurrió, esto pasa en provincia de Buenos Aires, la forma de proceder es diferente a lo que pasa en la justicia nacional o federal. Le dijeron, señora, hay una denuncia en su contra, estos son sus derechos, su abogado está notificado y ahí arranca formalmente la imputación en su contra. ¿Qué es lo que tiene que hacer Villa a partir de ahora? Bueno, básicamente presentarse ante la justicia, si así lo desea, para formar una declaración espontánea, para formar su descargo o esperar que lo llamen a declarar como imputado. En cualquiera de los 2 casos, ese será el primer acto de defensa concreto que haga ante la imputación. Un detalle, la que lleva adelante la investigación es una mujer, pero en el caso de que hubiera eventualmente un pedido de detención contra Villa, el que tiene que resolverlo es un juez hombre. También ahí se da esta dicotomía de la cuestión de género a la hora de tomar las decisiones importantes. ¿Villa debe dejar de jugar? Claramente no, porque la presunción de inocencia y los antecedentes en casos similares en el fútbol y también en otros episodios de la vida hacen que la persona, hasta tanto no tenga una condena firme en su contra, pueda seguir desarrollando su actividad. Eso que mencionás, Néstor, se los quería preguntar, porque se habló mucho, no tanto hoy, sino al principio, ¿no? Cuando se conoció la denuncia de esto de, ¿tiene que seguir jugando o no? ¿Va a jugar la semifinal contra Argentinos Juniors, no fue? ¿A quién le ganó Boca? No. A Racing. Boca le gana a Racing. A Racing, perdón, le pido perdón. Perdón. Pero digo, la semifinal, ¿la va a jugar o no la va a jugar? La jugó, efectivamente. ¿Tiene que seguir jugando? ¿Cómo es el tema del empleado, el empleador? Porque no deja de ser eso, Boca el empleador, el derecho a trabajar, ¿no? Claro. No sé judicialmente, ¿no? Ahí decía el compañero que claramente puede seguir jugando por la presunción de inocencia. En un caso así, si tuviera que dirigir un club de fútbol o fuera la técnica o la encargada de grupo y demás, creo que no debería jugar. O por lo menos algo tendría que pasar ahí, ¿no? Poner palabra, algo debiera ocurrir. Más bien que pensado en términos judiciales, tiene derecho a jugar hasta que se declare, todo el mundo se pruebe su culpabilidad.
Pero no sé si debiera funcionar de esa manera si estamos hablando de una institución deportiva con todo el carácter o sea, que tiene, más ¿no? allá de lo judicial y de la garantía del debido proceso, que todo eso, por supuesto, tiene que ser respetado, vos decís, tendría que haber habido una gestualidad Algo distinto. que acompañe la preocupación por el tema. Y no solo el caso Villa, la cantidad de casos que hubo en otros clubes de fútbol, en otro espacio, la propia AFA, que hasta el año pasado tenía un técnico que dirigía selecciones nacionales, que jugadoras lo acusaron, digamos, internacionalmente. Pasó un año de eso y no se hizo absolutamente nada. ¿Y desde lo legal? No, me parece que es una diferencia muy clara entre lo que significa un proceso penal, que por supuesto ahí rigen todas las garantías y rige el principio de inocencia. El principio de inocencia es para un sistema penal, para no aplicar una condena y tomar una decisión tan drástica que significa mandar a una persona a la cárcel, para decirlo muy sencillamente. Ahora, en el resto de los ámbitos, no sé, el principio de inocencia me parece que se relativiza y ahí entra a jugar lo que dice Mónica muy bien, que es, bueno, qué mensaje está dando, además una institución tan grande, con tanto impacto, con tanta llegada como además es una asociación civil, ¿no? Boca es un club. Los clubes no son sociedades anónimas. No son sociedades anónimas, tienen además que repensarse a sí mismos respecto de, bueno, qué mensaje están dando esto del festejo de cumpleaños, ¿no? Como una cosa es suspender deportivamente, que por ahí es la sanción más drástica, y otra cosa es no decir nada, no dar una señal en relación con que este tema nos preocupa, este tema nos ocupa, nos vamos a involucrar, vamos a tomar una medida. Como hay una serie de otras cosas que se pueden hacer antes de eso o concomitantemente con eso, que serían también un mensaje de estamos condenando, volviendo a lo que decía yo antes, en la medida en que la respuesta es acá no pasa nada, es siga, digamos, anuencia, naturalización de lo que está pasando, posibilidad de repetición, y eso es un mensaje para los jugadores, y es un mensaje para todos los varones que están viendo fútbol y que tienen esos como ídolos, como referentes. Mariela, un discurso que se instala cuando pasan estos casos son minitas, como dijo Mónica, que le hacen quilombo a los pibes porque tienen plata. Me parece que yo digo esto, a nadie nos hace ruido, me parece que conocemos ese discurso. ¿Hay forma de rebatir eso en términos estadísticos? Digo, ¿cuántas denuncias falsas se hacen? ¿O a qué situación se expone una mujer para denunciar falsamente algo, como puede ser en este caso o como puede ser en cualquier otro? Mira, pasa en el sistema de justicia algo que por ahí mucha gente no lo sabe, que es la mayor parte de las denuncias, cuando vos vas a denunciar, por ejemplo, me robaron el auto, vos vas a una comisaría y decís, me acaban de robar el auto, pasá por favor, te tomo la nota, te tomo declaración, te tomo juramento, se inicia una causa penal, nadie te van a buscar pruebas, van a buscar el auto, nadie dice, estás mintiendo. Bueno, cuando una mujer va a denunciar abuso sexual, violencia doméstica, todos estos delitos, lo primero que se hace es someterla a un test psiquiátrico a ver si tiene personalidad fabuladora. Entonces no es que partimos de un pie de igualdad. Ocurrió en esta causa. ¿Cómo? Ocurrido en esta causa. Está ordenado el peritaje psiquiátrico a la denuncia. Es una medida de rutina que se suele hacer. Perdón, para ver si tiene personalidad fabuladora. Sí, esto se llama test de fabulación. Ahora por ahí no lo llaman tan así, pero en muchos casos sigue ocurriendo y te diría que es una práctica más corriente que otras, o sea, más frecuente que no frecuente, que es test psiquiátrico, medida de rutina para hacer. No pasa en ningún otro delito, pasa en estos delitos. Hay una estigmatización respecto, digamos, la primera defensa es esta mujer inventa, está loca, está psiquiátrica, se quiere vengar, digamos. Todos estos estereotipos que operan en estos casos no operan en el resto de los casos. Bueno, ahí hay una obligación del sistema judicial de por lo menos poner en equilibrio esto. No quiere decir que vamos a avanzar en un caso, vamos a condenar a una persona solo con un testimonio, de ninguna manera es eso. Nunca es una propuesta, digamos, desde el sistema judicial o desde las áreas de género vinculadas con la persecución penal que esto sea así, sino que hay un montón de otras cosas para hacer, pero al menos poner en pie de igualdad un testigo que está declarando juramento que puede ser una víctima de un delito. Corríjanme, pero entiendo que lo que haga cada club depende de los protocolos que tenga cada club. ¿La AFA debería tener un protocolo que rija para todo el fútbol argentino? Yo creo que sería algo bueno. Sería algo bueno que la casa que dirige todo el fútbol argentino bajara una línea con respecto a eso y se adecuara a algunas estrategias que le sirvan a todos los clubes. Esto empezó a un club hace un tiempo, en el año 2018, creo que fue Vélez, el primero en tener área, y después ahí empezó como a replicarse, a buscar modelos, a buscar capacitaciones. El tiempo de la pelota parada en pandemia sirvió mucho para eso. Lo que sabemos es que una capacitación sola no alcanza. Digamos, no pasa que pueda haber, no sé, una feminista importante que va y se saca una foto en el club porque hizo la capacitación y en el mismo momento por atrás de esa situación están pasando cosas terribles, digamos, ¿no? Y
el área de género hecha, digamos, no debe caer en la trampa de, bueno, como si fueran las antiguas comisiones de damas, ¿no? De los clubes, esto, lo que decíamos ante el problema de mujeres. Sino que la perspectiva de género debe ser transversal a todo el club. Entonces son muchas cosas las que tienen que cambiar, hasta te diría de infraestructura, de los vestuarios, de los lugares donde, cómo habitamos los clubes. Claro. Para mí que la AFA tomara medidas en ese sentido sería maravilloso. Un gol al ángulo, y me parece también que hay que laburar mucho en la prevención, ¿no? En la formación de futbolistas. Digamos, ¿no? Para nosotras las divisiones inferiores todavía están desdibujadas, no existen, ¿no? Pero ¿qué pasa con un pibe? Llega, ¿no? a un club, los que vienen del interior duermen en pensiones, ¿no sería bueno la educación sexual integral ahí, ¿no? La ciudad de Buenos Aires tiene en la legislatura un pedido de capacitación en este sentido por casos de violencia. Ahora creo que hay un pedido de informes hechos de la propia legislatura desde quien preside la Comisión de Deportes, que es Claudio Morresi. Digo, bueno, ¿qué cosas se pueden hacer en ese sentido? Y que los clubes abran la puerta a eso y que no lo tomen con desconfianza, ni como que... Bueno, lo que pasa es que lo que estamos discutiendo es el poder real y los privilegios, claro. ¿no? Fundamentalmente es eso. Néstor, la última. Sí, Mariela, recién decías que había una suerte de retroceso social y judicialmente respecto de cómo es el tratamiento ante situaciones de esta naturaleza. Yo quiero poner el foco en un episodio que también tiene que ver con un futbolista y que se trató de una manera muy diferente. Es el caso de Salvio, también jugador de Boca. Cuando ocurrió la situación de Salvio tuvo que dar explicaciones, fue indagado y demás. Si la situación hubiese sido al revés, si quien hubiera estado manejando el vehículo hubiera sido la ex mujer de Salvio, y Salvio por una reacción extemporánea se hubiera subido al capot, a zapatear el capot del auto de la mujer o la ex mujer de Salvio, Salvio estaría detenido. Y sin embargo, la ex mujer de Salvio fue considerada víctima de esa actitud. ¿Existe esta dicotomía o realmente hay una diferencia frente a un delito, sea hombre o sea mujer? No voy a hablar de ningún caso en particular porque no lo conozco ni sé cómo fue, pero te puedo decir que todavía estamos lejos de alcanzar una igualdad de condiciones como lo que contaba recién en términos de tratamiento judicial de los casos donde las mujeres son víctimas. Y no solamente judicialmente, en general estamos todavía en un escenario de profunda desigualdad en todos los órdenes, ¿no? Económico, social, de acceso a cargos de decisión, a espacios de decisión, de derechos, de igual remuneración. Estamos lejísimos de alcanzar, de poder llegar a una instancia en la cual pensar o cuestionarnos una desigualdad a la inversa, como un tratamiento de mayor protección respecto de las mujeres. Es decir, que en el caso de que pasara, pendiente, me parece, para en el caso de que pasara, habría que bancarse incluso alguna injusticia de ese tipo. No, por eso, no sé en el caso en particular. Te digo, en general, me parece que todavía tenemos que seguir discutiendo cómo hacemos para saldar la deuda pendiente respecto de la igualdad de las mujeres en términos generales en todos los órdenes. Me queda resonando el devastador de Sí, lo de Boca Mónica. es devastador, dijo Mónica. Y yo dije, sí, señora. Y la oportunidad perdida, ¿no? Ojalá que esto se revierta, pero la oportunidad perdida en términos de una institución que hace lo que hace, habiendo hecho este mensaje que ustedes sugerían que podría haber tenido, cuánto bien le hubiera hecho a la situación, digamos, ¿no? En términos de fuerza del mensaje. Estamos a tiempo, y si la lucha es que los clubes nuestros, que son tan nuestros, ¿no? Los clubes son una maravilla. No se conviertan en sociedades anónimas, sigan siendo esa pelea se ganó y por goleada, ¿no? Claro, bueno, nos necesitan los compañeros, nos necesitan para seguir sosteniendo los clubes como los conocemos, que son maravillosos, muy argentinos, ¿no? Tan nuestro, y me parece que en ese sentido no nos tienen que ver como una amenaza, ¿no? Sino que esa democratización de los clubes puede ser un gran bastión para defendernos de, bueno, las vueltas de las derechas y pensar que el deporte que más amamos, que es el fútbol, convertirlo en un bien de mercado y no que siga siendo un derecho de los pueblos. Claro. María, ¿de qué cuadro sos? De Boca. Oh, encima, pobre, ¿viste? Porque yo acá, los de Huracán, Mónica, hasta ya sabemos que... Pero mi hijo es muy gallina, entonces... ¿En serio? Entonces un poco tuve que diluir mi amor por... Que está ahí. Dejé de ir a la cancha, de hecho. La austeridad. Dejé de ir a la cancha. No, hay que ir a la cancha. Hace muchos años. Gracias por haber venido a las dos. Muchas gracias. Nos vamos a lo que va a ocurrir mañana. Bueno, cosas importantes. Se mueve la política, decíamos. Nico Fiorentino lo cuenta.
Vamos a usar un término que utiliza más seguido Flor, que es desaceleración. Flor lo suele usar para la inflación, nosotros lo vamos a usar para la escalada en la interna del Frente de Todos. Me parece que estamos en una instancia de desaceleración, más allá de algunas cuestiones puntuales, desde el acto de la vicepresidenta, el discurso de la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner en Chaco, a las apariciones públicas del presidente Alberto Fernández en España, sobre todo. Me parece que estamos atravesando otra etapa, al menos en las grandes figuras. Y dije que había 3 grandes eventos del peronismo que había que identificar. Uno pasó hoy y es que un grupo de senadores encabezados por los presidentes, perdón, la presidenta y el presidente de los 2 bloques en que se dividió el Frente de Todos, hablamos de Juliana Di Tulio y de José Mayans, fueron a la provincia de La Rioja, están haciendo estos circuitos, fueron ahí, estuvieron reunidos con el gobernador Ricardo Quintela, alguien que está muy alineado con el gobierno de Alberto Fernández. Estuvieron ahí, ¿se acuerdan que contamos acá con una senadora que le chorearon la silla en el medio de una sesión? Claro. Clara Vega, que es una monobloquista. Bueno, casualmente la invitaron al acto, tuvo un rol preponderante. Y fue, claro que fue. No, le invitaron y fue, digo, porque pueden invitar y no ir también. Pero esa es una primera instancia. Mañana se va a dar una muy importante. Va a haber un acto, está convocado formalmente por la UOCRA, pero la realidad es que es un acto que tiene como principal referencia al presidente Alberto Fernández. Se espera que esté toda la cúpula de la CGT, que también viene con algunas señales. Esta semana hablaron los 2 Moyano, los 2 con fuerte respaldo al gobierno. ¿Sí, Luli? No, por lo que estás diciendo, Nico, y teniendo en cuenta lo que fueron las últimas semanas, donde también habían ocurrido actos, si se quiere, en los distintos sectores del Frente de Todos, estos parecieran tener un tinte de unidad. Como todos tienen, por lo que estás contando, como un dejo. Por lo menos de novedad política, claro, ¿no? Sí. Che, alguien de los que no venía estando presente, está presente. Para mí la palabra gestualidad. Gestualidad, bueno, puede ser. Es eso, lo que está pasando. El otro día lo veíamos a Máximo Kirchner en el acto en Lanús, saludando la respuesta del presidente al adelantar las cuotas del salario mínimo vital y móvil. Digo, hay como pequeñas cosas, y que lo haga sabiendo que lo van a reproducir. Eso también es una gestualidad, porque una cosa es que un dirigente político diga todo el tiempo lo que piensa, y otra cosa es que un dirigente político diga lo que piensa, que realmente lo piensa, pero sabiendo lo que va a generar. Eso. Hoy en la reunión de gabinete, Juan Mansur fue bastante concreto, ¿no? Espera que mañana haya asistencia completa en el acto de la del UOCRA, gabinete, de todo el gabinete, lo cual arrima. Y también me dicen que atención con el discurso del presidente, que va a ser un discurso fuerte, cargado con mucha política, pero además con este aporte de novedad, con estas gestualidades que estamos mencionando. No quiero usar la palabra que escuché mucho, porque ya la dijeron muchas veces, que es relanzamiento. Pero lo que empieza a circular en torno al gabinete es la idea de un relanzamiento que podría tener, me parece, un punto cúlmine el 25 de mayo, con una posibilidad que están pensando para otro acto. Decíamos, Esteban Echeverría mañana, la CGT, todo el gabinete, se espera incluso la presencia de algunos gobernadores. Y el sábado se va a dar algo muy curioso. La senadora, presidenta del PJ bonaerense y miembro de la cúpula de la Cámpora, hablamos, Anabel Fernández Sagasti, convocó a un acto que se llama Peronismo ¿El PJ bonaerense? Del PJ mendocino, perdón. Del PJ mendocino, esto va a ser en Mendoza. Se llama Peronismo Futuro. Y ahí ella, que es una referente de la Cámpora muy representativa, diría la jugadora de Cristina en el bloque, para decirlo de esta manera, está organizando este acto, que están invitados, bueno, además del jefe de gabinete Juan Mansur, es decir, Alberto Puro, Sergio Massa, Eduardo Guado de Pedro, hasta donde sé, estos 3 confirmaron su presencia. Sergio Massa tal vez salga por Zoom. Sí, también Gabriel Catopodis. Pero después varios senadores, Adolfo Rodríguez A, el gobernador de San Juan, Sergio Uñac, que está, o sea, dentro del peronismo, lo menos kirchnerista que hay en los gobernadores es Sergio Uñac, está ahí. Y la novedad, me parece, es que confirmó su presencia Juan Manuel Urtubey, que lo nombramos acá en este programa no hace mucho tiempo, hace algunas semanas, como el anfitrión de una cena, ¿recuerdan? En la que había estado Emilio Monzó, Graciela Camaño, Rogelio Frigerio, no me quiero acordar, estaba Pablo Hapkin, el intendente de Rosario, Gerardo Morales, gobernador de Jujuy. Expresión de la ancha avenida del medio hasta hace muy poco, y de un peronismo que también articulaba en ese sentido, ¿no? Aparte, un jugador que se alejó del kirchnerismo y que no entró ni al frente de todos cuando entraban todos. Claro. Recuerden que Juan Manuel Urtubey fue el candidato a vicepresidente de Roberto Labaña. Pero a ver, ¿y qué estás leyendo entonces, Nico, acá?
Lo que me parece que están acumulando gestualidades, porque hay dos terrenos en los que se está dando. Uno es el terreno público, que es el que vemos, que acumula estas gestualidades. Me parece que va a ser, coincido con vos, Pablito, tengo por lo menos lo mismo respecto al discurso del presidente ¿A qué hora Alberto es mañana el acto? Es a la tarde, pero está convocado a la 1. A la tarde. Puede arrancar No 6 de la tarde. No, digo por el tema de las respuestas, porque siendo viernes, la vicepresidenta terminó de hablar a las 7 de la tarde el otro día. Sí. Las repercusiones no fueron como hubiesen sido si el discurso hubiese sido al mediodía. Además tenemos que armar el desigual el domingo, chicos, claro, ya tempranito. El fin de semana, por eso preguntaba. Alguien que piense en los periodistas. Yo soy muy práctica, Claro. ¿viste? Yo quería saber horario. Pero insisto con esto, ¿qué es este tipo de gestualidades? Y si podés incluir acá la foto de Guado de Pedro con Luis Barrio Nuevo, te lo agradecería muchísimo. La podemos incluir. A ver, Guado de Pedro se está sacando fotos con todo el mundo. Sí. Es dentro del universo de la cámpora el que, está bien, tiene responsabilidades institucionales mucho más grandes que el resto de los miembros de la cámpora, porque es el ministro del Interior del gobierno Alberto Fernández. Además. Pero sí hizo ruido esa foto. De hecho, cuando le preguntaron en una entrevista a Agustín Rossi, que se reunió con Florencio Randazzo, ¿recuerdan eso? Foto que también podemos incluir acá. Correcto. Se reunió con Florencio Randazzo en el bar Casablanca, ahí en diagonal al Congreso de la Nación. Él dijo que se encontraron, se invitaron a tomar un café, que hablaron de política, por supuesto, pero que de ninguna manera estaban operando. Y ahí dijo, Guado se juntó con Barrio Nuevo, no hicieron tanto lío. A mí me parece que si vos lo tenés que analizar en términos históricos, es el peronismo reaccionando, digamos. O sea, el lunes podríamos decir... lo que dicen cuando... O el domingo podríamos decir, al final se estaban reproduciendo. Exactamente, hacia ese punto iba. Después hay que esperar un montón si efectivamente se están reproduciendo o no, pero sí me parece que podemos hablar de una etapa de deshielo, de descongelamiento, más allá de que siempre hay electrones sueltos. Digo, hoy habló Aníbal Fernández, le tiró a Cristina, ayer Yasky dijo más huevo y menos yago. Digo, no a todos les llega el mail. Entiendo que Yasky va a participar en estas reuniones. Yasky va a participar también. Yasky va a estar en el acto de mañana. Si se están reproduciendo Guado de Pedro abrazado a Barrio Nuevo, me parece que una esterilización no vendría mal. No. Bueno, ¿qué tal? Néstor Espósito. Sí. Fue Néstor Espósito que lo dijo, ¿eh? No, le suscribo al pie. Bueno, Flor, ahora las discusiones no son meramente de nombres o de egos políticos. Hay discusiones de fondo en el frente de todos y tienen que ver con un modo de abordaje. A ver, el diagnóstico es el mismo, la macroeconomía va, hoy de hecho hay datos del crecimiento económico, pero sin embargo el modo en que eso se redistribuye, ahí está la clave de la discusión económica. Así es, la clave está en lo que tiene que ver con los precios. Inflación es el gran tema de la economía y por el otro lado por los ingresos. Son las dos discusiones que se dan, pero ya no desde este tono un poco contando lo que decía Nico. Esta semana se reunieron, por ejemplo, Martín Guzmán y Roberto Feletti, También, ministro de Economía, otra foto. secretario de Comercio Interior. Vos preguntabas qué pasó, hablaron de retenciones, viste que eran los temas. Sí. Le bajaron el tono, ellos se juntan muy seguido, mucho más seguido de lo que se enteran los medios. Charlaron de economía, charlaron de precios. Por suerte, ¿no? Por suerte se juntan mucho más seguido de lo que nos enteramos nosotros. Y te digo más, no se descarta como un escenario que podría llegar a pasar que la Secretaría de Comercio Interior pase al Ministerio de Economía, cosa de poder unificar todos los resortes económicos que están divididos entre economía, AFIP, desarrollo productivo. Digo, hay un montón de ministerios y ahí podría todo unificarse ¿Eso es un más. cambio operativo o es una gestualidad? Y las dos cosas, obviamente, ¿no? Bien. Porque sería trabajar más en tándem, que uno no diga vamos para acá y el otro vamos para allá. Y también, algo político y también de gestión. Igual, Flor, si fuese eso, hoy está en desarrollo productivo. Digo, también debería trabajar en tándem con desarrollo productivo. Sí, ahí tenés igual más a Matías Culfas y Martín Guzmán que trabajan más espalda con espalda. Claro. Otra foto que me estoy acordando esta semana es la de Martín Guzmán en... ¿Dónde fue que fue a recorrer? En Claypole, en el barrio Don Orión, en Claypole, a una cooperativa de movimientos sociales. Sí, ahí hubo una reunión, más allá del acto público, se reunió Martín Guzmán con Emilio Pérsico y Gildo Norato del Movimiento Evita. También estaba Juanchi Zabaleta. Ahí está.
Sí, peronizando a Guzmán. Esto es lo claro, que el rayo peronizador. Que está llegando un día después, pero llega, ¿viste? Pero todo no llega. quiero avanzar porque me parece que Flor tiene cosas para contar de esto. Sí, de hecho tenemos para mostrar por un lado las medidas económicas que se vienen, medidas que contó Guzmán en esa recorrida que hizo con movimientos sociales, que tienen que ver con que en algún momento va a llegar la famosa renta inesperada, la están trabajando ahí en la Secretaría de Políticas Tributarias. Ayer se cumplió un mes desde que se anunció. Sí, así es. Lo cierto es que va a ser con algunos criterios, no va a caer en tantas empresas. Hay algunos sectores que podrían quedar fuera, por ejemplo, caso minería. Las mineras están diciendo, miren que nosotros quedamos afuera, pero en el ministerio te dicen, no es por sector, es por criterios. Okay. Pero eso va a salir, eso es lo que quiere el Ministerio de Economía, al Antes menos. dice ganancias, suba del mínimo. Sí, suba del mínimo no imponible de ganancias, eso también va a salir. Fue un pedido que le hizo Sergio Massa al Ministerio de Economía, que Guzmán contestó, es una obviedad. Y cuando Guzmán contesta es una obviedad, es que ya está un poco cansado, ya no está en modo Guzmán. ¿Es el modo zen de Guzmán de decir, no me rompan más? Claro, okay. Sí, porque ya lo dijo 2 veces en una semana, es una obviedad. Le contestó a Guzmán y le contestó también al proyecto de Máximo Kirchner de la suba del salario mínimo. Y por último, también le pusimos ley vaca muerta, que esto, si bien los dos, el primero tiene que ver más con poder adquisitivo, el segundo tiene que ver más con un gesto por ahí a un pedido dentro de la coalición, y el tercero es algo más macro, que es lo de la ley vaca muerta, que si bien le pusimos ese título, puede que no sea una ley y sea un decreto en esto de que las leyes tardan mucho en salir. ¿Pero cuál es el objetivo? El objetivo de esa ley sería darle una señal muy fuerte al sector energético, con ventajas en lo que tiene que ver en materia del cepo cambiario, en lo que es facilitarles el acceso a los dólares, bajarles las retenciones en cuanto a las exportaciones. Bueno, fuertes medidas de incentivos para el sector energético, y eso podría salir por decreto. Un datito respecto a eso. Eso probablemente salga por decreto porque en el Congreso está frenado por una parte del Frente de Todos. ¡Apa! Bueno. La ley de hidrocarburos. Una parte Sí. patagónica sería la definición. Claro. Esencialmente lo que se trata es, como se dice, beneficios para que vengan a invertir, que tengan acceso a dólar de una manera distinta a la que pueden el resto de las empresas. Así es. Y menos impuestos. Sí, tiene que ver, por un lado, con la libre disponibilidad de divisas, tal como decís, y también la baja en las retenciones. Eso sería el impuesto. Derechos de exportación. Derechos de exportación. Así es. Y por otro lado, bueno, volvemos entonces al tema de que tiene que ver con qué es lo que se está discutiendo. Sí. Decíamos precios e ingresos, y tenemos para compartir entonces cuál es el debate, que si bien en el Ministerio de Economía parecería estar saldado, te dicen esto sí, esto no, dentro de la Casa Rosada, dentro del gobierno sabemos que hay muchas coaliciones y siguen estos debates en danza, no se cerraron, no se saldaron. La suba del salario mínimo, si bien se adelantaron las cuotas, lo que se debate es cuánto se va a subir ese salario mínimo. Recordemos, el salario mínimo se subió 45% este año, muy lejos de las paritarias. Aumento de suma fija, ojo con esto, ¿qué significa? Todas las paritarias se están cerrando con, digamos, se dice, bueno, bancario cerró con 60%. ¿Qué pasa? Vos con un 60% de aumento le entrás a todos los salarios de la misma manera, ¿no? Todos aumentan 60%. Con un aumento de suma fija, vos lo que podrías hacer es darle un mayor aumento a los salarios más bajos. Es decir, cerrar un poco la brecha, digamos, la desigualdad, pero además entrarle a los salarios más bajos, que no es el trabajador que se da vuelta y compra dólares, se da vuelta y saca un pasaje al exterior, es el trabajador que se da vuelta y va a una feria de barrio. Claro. Entonces, esa medida, ojo, porque podría estar. El ingreso universal no está descartado, si bien es más no que sí, no está descartado, y los derechos de exportación tampoco están descartados. Por más que Martín Guzmán lo diga y fue lo muy claro Guzmán el otro día, diga que yo te diría que tampoco está descartado, porque lo que está pasando con los precios de los alimentos a nivel global, en un gobierno que se dice pragmático, digamos, tampoco puede ser dogmático en ese punto. Nada es tan obvio. Nada es tan obvio. Bueno, nos vamos a ir al corte. Al regresar, ¿cómo era? Tiros, líos y Cosagolda. Bueno, tiros te los debo. En el Congreso Nacional, la bicameral de inteligencia. Vamos a ir al corte, pero quiero decirles que después de Noche de Mente, a continuación de Desiguales, con Coco Silly, con Carla Conte, con Diego Golombek, vuelve la ficción a la televisión pública con 220. Hoy van a estar Mariano Martínez y Romina Gaetani. No les cuento más nada, pero atención, mucha expectativa, arranca hoy. Pausa y seguimos con Desiguales. Ya venimos.
Bueno, muy bien, seguimos en Desiguales. Prometió Néstor Espósito detalles de lo que ocurrió en la Comisión Bicameral de Seguimiento de Actividades de Inteligencia, lo dije bien. Muy bien, lo ponemos en contexto. En San Nicolás, en este momento, hay 2 dirigentes locales del gremio de camioneros que están presos. ¿Qué fue lo que hicieron? Había una empresa en San Pedro que, según lo decían los dirigentes camioneros, le debía cuotas sindicales. ¿Qué hicieron? Le bloquearon la entrada y la salida de camiones y consiguieron que les pagaran 500.000 pesos. Esos 500.000 pesos fueron ingresados al gremio de camioneros. Hasta ahí la situación. Lo que sostenían es que los 2 que están detenidos, en rigor estaban detenidos porque, y aquí empieza el tema con la Comisión Bicameral de Inteligencia, porque había habido una maniobra de inteligencia obviamente ilegal, no hace falta estar al mando de la AFI para hacer operaciones de inteligencia, por la cual habían convencido a una fiscal y a una jueza para que los metieran presos. El presidente de la Comisión Bicameral, Leopoldo Moró, dijo, che, ¿me pueden mandar ese expediente a ver si aquí hubo algo raro o no? Y ahí se encendieron todas las alarmas mediáticas y políticas, salieron a matarlo a Leopoldo Moró, que hoy sumó su 3ª denuncia por esta decisión de haber pedido la causa. Se reunieron, hoy la parte oficialista del Frente de Todos en la bicameral aprobó lo que hizo Moró. La parte opositora le votó en contra, con 2 personajes especialmente virulentos contra la actitud de Moró. Uno es Cristian Ritondo, el otro es Gerardo Milman, ex asesor de Patricia Bullrich. El ala radical fue un poco más contemplativa, pero a la hora de votar también terminó votando en contra y se dijeron de todo. Aparece un personaje central del que hablábamos al principio del programa, el de la Metra. Sí, Florencia Arieto. Metra. Hoy se habló mucho de Florencia Arieto y se habló mucho de supuestos vínculos de Florencia Arieto con algunos personajes relacionados con los servicios de inteligencia durante el gobierno de Mauricio Macri. Bueno. Ahí es donde se picó la situación. En concreto, lo que pasó es que el clima hoy se corta con una hojita de afeitar, incluso estando oxidada, y que lo que se presagia de acá a futuro es más enfrentamiento en un ámbito que tiene como eje central discutir si en la Argentina hubo y sigue habiendo espionaje ilegal. En medio de todo esto, Leopoldo Moró dice, cuidado, porque se viene la revancha de los espías. Una suerte de ofensiva. No te quepa ninguna en este duda. contexto. En este contexto, de hecho, venimos contando aquí que en el Colegio Público de Abogados va a cambiar la conducción. La nueva lista, que es la que lleva como presidente a Ricardo Gilavedra, fue armado por Daniel Angelici. Y el hombre fuerte a futuro en el Colegio de Abogados es Juan Sebastián de Stefano, procesado por espionaje ilegal. Por sí o por no, porque nos vamos con Nico. Las causas que investigan espionaje ilegal que pasaron a Comodoro Pi, a la Justicia Federal, ¿están avanzando? No. Bueno, Nico, a partir del... Venite, nos vamos para allá, al encuentro de nuestro compañero Nico Fiorentino. ¿Cómo se llama? ¿Cuál era tu nombre? ¿Cómo llama este chico? Al encuentro... No, qué mala que es. Es tremenda. Puede ser muy mala. Lo que pasa en el corte queda en el corte. Bueno, Nico. No, está bien. Espera, vamos a la luz un poco, ¿no? ¿Ahí estamos bien? Esa. Bueno. Todo tuyo. Cuando ustedes No, quieran. dale, Fiorentino, vamos. Este es el número de hoy. Sí. Esta es la cantidad de personas que somos ahora. Pero yo les traje el cálculo respecto al censo 2010. Les dije, la representación en la Cámara de Diputados está como debería ser. Bueno, les anticipo que no. ¿En función de qué? ¿De lo que dice la Constitución? Más o menos. Si fuese según dice la Constitución, los diputados tendrían que ser 848. Ah, bueno. Hoy son 257. O sea, imagínate triplicando la cantidad de dirigencia política del colegio. Eso no va a pasar. Pero lo que dijimos es esto. Esta es la cantidad de habitantes que había según el censo 2010. Sí. Y esos son la cantidad de diputados que tienen estas 5 provincias, ¿sí? Ahora, si aplicáramos proporcionalmente, no nominalmente, proporcionalmente lo que dice la Constitución, fíjate lo que pasaría con la provincia de Buenos Aires. La provincia de Buenos Aires tendría que tener 100 diputados, no 70. Es decir, le faltan 30. ¿Sí? Fíjate lo que le pasa a Córdoba, tiene 18, tendría que tener 21, le faltan 3. Fíjate Santa Fe, son 19, tendrían que ser 21, le faltan 2. Ay, el dato que viene. Y fíjate cuál es el distrito más sobre representado. Ciudad de Buenos Aires. Tiene 25 diputados y diputadas, 25 bancas, tendrían que ser 19, sí tiene 6 de más. Esto porque la aplicación es muy lógica. La Argentina, esto se rige por un decreto ley de Reinaldo Viñón del año 80, tiene 42 años.
Esa ley le asignaba un piso, decía, todas las provincias tienen un mínimo de 5 y el resto se distribuye cada 161.000 habitantes. Claro, esto es lo que le correspondía a la provincia de Buenos Aires en 1980. Todo el resto de las provincias crecieron en población, menos la ciudad de Buenos Aires. Claro. Entonces quedó absolutamente sobrerepresentada claro. en la Cámara de Diputados. Exactamente. Para dar esta discusión política en este contexto es una locura. ¿Sabés quién tiene una obsesión con esto? Emilio Monzó. Mira. Emilio Monzó está obsesionado con actualizar la cantidad de representantes en la Cámara de Diputados. Lo que pasa es que habría que actualizar en términos de cantidad y en términos de distribución. Pero si no se actualizan cantidad y se actualizan distribución, ¿qué ocurre? Bueno, ocurriría esto, tendríamos esto. La provincia de Buenos Aires tendría que tener 100 diputados en lugar de 70. La provincia de Córdoba tendría que tener 21. Pero, ahí fíjate lo que pasa. Todos los bonaerenses deberían estar de acuerdo, sean del partido que sean, ¿o no? No funciona de esa manera, porque si yo soy un bonaerense del PRO, yo quiero que gobierne el PRO. Y si yo sé que si hay más bonaerenses, las posibilidades de que haya más diputados peronistas es más grande que si hubiese más diputados en la Ciudad de Buenos Aires. Por eso digo, nunca se van a poner de acuerdo para que efectivamente. Pero fíjate lo que pasaría, estas son las 5 provincias más pobladas de la Argentina. Sí. Fíjate lo que pasaría con otro cuadro que son las 5 provincias con menos población. Bueno, todas tienen 5 porque te dije que Viñón en el 80 puso un piso de 5. Dijo, ninguna provincia puede tener menos de 5. Si fuese según la Constitución, Tierra del Fuego tendría que tener uno solo. Catamarca 2, La Rioja 2, La Pampa 2, Santa Cruz 2. Claro, esto se podría hacer de una manera más sencilla, que es sostener el piso de 5 y redistribuir todas las bancas de acuerdo a población. Todo esto que les dije es interesantísimo para que lo sepan en sus casas. No va a pasar. Nunca la dirigencia política se va a meter con esto. No lo va a aceptar. Porque implica un acuerdo tan gigante. Es casi como modificar la ley de coparticipación. Iba a decir lo mismo, tal cual. Esto según los datos del censo 2010. 2010. Esto no está actualizado porque los datos hoy sabemos cuántos argentinos y argentinas somos. Todavía no sabemos bien cuál es la distribución por provincia. Son datos que van a ir surgiendo a medida que se vayan cuantificando los datos recogidos. Muy buen laburo, Nico. Gracias. El viernes, atención, 21 horas, mañana en la televisión pública, un nuevo episodio de SIC, Periodismo Textual, esta vez Cárceles, Trabajo y Libertad. Luciano Galende y Flor Alcaraz entrevistan a mujeres, a hombres y reflexionan sobre segundas oportunidades. Interesante, como siempre, SIC Periodismo Textual. Gran abrazo a Juan Alonso también. Bueno, nos estamos yendo. El domingo a las 9 de la noche hacemos Desiguales. Así que nos encontramos allí, pero quédense en Noche de Mente y después vuelve la ficción, la televisión pública. Adiós, que tengamos un fin de semana.